Bien, jóvenes. Entonces, ya estoy recibiendo sus nombres acá por el chat. Está bien. De Araujo, Natalia, Maya, Bruno, Jiménez y Rojas, ¿no? Bien, ¿se escucha ahí el audio? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces hoy día vamos a revisar lo que es la patología de esófago, ¿ya? Siguiendo con la programación. Entonces empezaremos, se puede ver bien la diapositiva, ¿no? Entonces vamos a recordar un poco de la anatomía del cuello, ¿no? Sabemos que el esófago es la primera parte de lo que es todo el tubo gastrointestinal, todo el tubo digestivo, ¿no es cierto? O sea, que se inicia a nivel del cuello, ¿no? Que continúa a la orofaringe, a nivel de la C6, dice, y se extiende hasta por 2 centímetros por debajo del diafragma, ¿no? Entonces habrá un esófago cervical, torácico y un segmento que es intraabdominal, ¿no? Un pequeño segmento de 2 centímetros, pero que van a ver ustedes que ese pequeño segmento es en el que más se presenta las patologías de esófago, ¿ya? El esófago generalmente puede llegar a medir entre 27 a 30 centímetros. Tenemos una parte cervical que les decía de 5 centímetros, ¿no? La parte torácica es la parte eh, más larga, por decir, que están entre 20 y 23 centímetros y los 2 centímetros que están en la parte abdominal, ¿no? Algo que caracteriza al esófago es que tiene unas estrecheces anatómicas, ¿no? Ustedes recordarán debido a la relación con unas estructuras anatómicas, ¿cierto? Entonces tienes 3 estrecheces anatómicas, una de ellas está dada por el músculo cricofaringio, ¿no? Que vendría a ser lo que es el esfínter esofágico superior, ¿no es cierto? Tiene otra estrechez a nivel del cruce con el bronquio principal izquierdo y el callado aórtico, y un tercera estrechez a nivel del diafragma, ¿no es cierto? A nivel del leyato esofágico, ¿no es cierto? Por donde el esófago pasa de la cavidad torácica al abdominal, y este segmento, ¿no? Vendría a conformar parte, o vendría a conformar lo que es el esófago, el esfínter esofágico inferior, que está abreviado ahí, que dice EEI, ¿no? Entonces, para recordar esto es importante porque vamos a ver la fisiopatología de las enfermedades más un rato. Bien, recordemos también cómo está compuesto las capas del esófago. Denme un minutito. Bien, seguimos.
Entonces, el esófago se encuentra en el mediastino posterior, obviamente ubicado detrás de la aorta, y los bronquios principales, no principalmente el izquierdo. Está conformado por una mucosa, una submucosa y dos capas musculares, ¿no es cierto? De la mucosa de este tipo tejido escamoso estratificado, tiene dos capas musculares, habíamos dicho, la interna que es circular y la externa longitudinal, no tiene capa serosa y la musculatura en el tercio superior es esquelética y en los dos tercios inferiores de músculo liso, ¿no es cierto? Entonces, recordemos también un poco de la fisiología del esófago, que si, cuando la musculatura es esquelética es voluntaria, ¿no es cierto? No puede eh, manejar a voluntad. En cambio, la musculatura lisa generalmente es involuntaria, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, eh, cuando hablemos de la fisiopatología, los trastornos que ocurren a nivel de esta musculatura sobre todo. Entre otras cosas, la irrigación está dada en la parte cervical por la arteria tiroidea inferior, ¿no? En la parte torácica por las bronquiales y las esofágicas de la aorta, y en la parte del abdomen, dada por la rama ascendente de la gástrica izquierda y de las frénicas inferiores, ¿no? La arteria gástrica izquierda, que a su vez es rama de, a ver, de qué arterias? ¿Alguien recuerda? ¿De qué tronco principal? Tronco celíaco. Exacto, ¿no? Tronco celíaco, muy bien. Entonces la irrigación a nivel abdominal proviene de ahí. Bien, la fisiología principalmente es el paso del alimento de la cavidad oral al estómago, ¿no es cierto? Impulsado por las ondas peristálticas que tiene el esófago, ¿no? Y para que esto suceda, el esfínter esofágico inferior, y que dice ahí, se relaja, ¿no? Ante la llegada del bolo alimenticio y permite el paso hacia el estómago, ¿no es cierto? Luego vuelve a su posición para prevenir lo que es el reflujo, ¿no? Entonces, ven ustedes que es importante la función del esófago, del esfínter esofágico inferior, ¿no? Para el paso del bolo alimenticio hacia el estómago, ¿no? Entonces, sobre todo las alteraciones a nivel de este segmento del esófago son las que van a producir patologías, ¿no es cierto? Las alteraciones en el mecanismo van a provocar o hipotonía o hipertonía, ¿cierto? Cuando hay una relajación, ¿no? Una falta de funcionamiento de este esfínter que normalmente debería cerrarse tras dejar pasar el alimento, ¿cierto? Va a provocar patologías principalmente de reflujo, ¿no? Y por el otro lado, cuando hay una hipertonía, cuando hay una falta de relajación, ¿no? De este segmento del esófago, es que se va a producir otro tipo de patologías, ¿no? Que las cuales vamos a ver más adelante. Una de ellas es una más principal. La más frecuente en nuestro medio es la acalasia, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con las patologías de esófago. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Vamos a ver lo que es algunos divertículos del esófago también, vamos a ver lo que es la calasia, ya les decía, y para terminar un poco de tumoraciones a nivel del esófago, ¿no? Entonces, una patología muy frecuente es el reflujo gastroesofágico. Ya es el 75% de las patologías de esófago, ¿no? Y les decía que la fisiopatología, digamos, en la diapositiva siguiente, es por una falta de relajación eh, a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto? No, perdón, es una falta de función de esfínter, ¿no es cierto? Hay una relajación más bien del esfínter, lo cual, ¿no? Permite el paso del bolo alimenticio y a su vez, como hay una falta de tonalidad a nivel del esófago inferior, del esfínter, va a producir una
un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Entonces, como dice ahí, las causas van a ser un esfínter esofágico incompetente, ¿no es cierto? Debido a que ese segmento, esos 2 centímetros de esófago abdominal, ¿no es cierto? Algunas veces puede estar la presión a este nivel, ¿no es cierto? Por una presión intraabdominal también, ¿no es cierto? Puede hacer que este esfínter esofágico inferior se torne incompetente, ¿no es cierto? Entonces, esa falta de relajación va a producir el reflujo, ¿no? Del líquido gástrico hacia el esófago, lesionando obviamente la mucosa del esófago, ¿no es cierto? También la causa del reflujo, entre otras, es el trastorno de ondas peristálticas, ¿no? Tiene que ver ya más con la inervación. Y también se pueden asociar a otros trastornos de tipo gástrico, ¿no? Como la dilatación gástrica, la hipersecreción ácida del estómago, ¿no es cierto? Secundarios a una vagotomía también, o gastroparesia por pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿no? Entonces también pueden acompañar este reflujo gastroesofágico, ¿no? Pero la principal causa es los trastornos a nivel mismo del esófago, del esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué clínica es la que va a tener el paciente? Retrocedamos son un poco más diapositivas. Los síntomas típicos que va a presentar va a ser pirosis, ¿no? ¿Qué se entiende por pirosis? A ver, recordemos, La quemación. ¿no? Esa sensación, ¿no? De quemación, como dice su compañero, esa sensación de ardor, ¿no? En el pecho, ¿no? Eso se llama pirosis, ¿no es cierto? Va a ser de los síntomas principales del reflujo gastroesofágico. Entre otras cosas también, la regurgitación, ¿no es cierto?, del contenido gástrico, ¿no es cierto? También va a ser un síntoma típico. También va a estar, se puede asociar, ¿no? Problemas de gastritis, ¿no es cierto? También se pueden asociar síntomas atípicos, ¿no? Como náuseas, vómitos, la llanura postprandial, ¿no? Incluso puede llegar a producir dolor torácico, ¿no? Disnea, tos crónica, ¿no? Ya en patologías más avanzadas y crónicas puede llegar a producir incluso patología pulmonar, ¿no? Bien, entonces los síntomas típicos principalmente la pirosis y la regurgitación. Bien, ahí es el gráfico que nos explica un poquito la falta de tonalidad del esfínter, ¿no? Y dice, produce ese reflujo, como ustedes ven ahí, ¿no? La imagen amarilla es el reflujo que se está produciendo por un esfínter incompetente. Bien, entonces para llegar a un diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, principalmente entonces tendremos las clínicas, ¿no? Habíamos dicho que será un paciente que presenta la pirosis, ¿no? Que tras la ingesta de alimentación, ¿no? Presentará regurgitación también, ¿no es cierto? Entonces están dentro de los eh, de la clínica misma del paciente, ¿no? Para podernos guiar y ayudar de pruebas imagenológicas, principalmente vamos a tener la endoscopía, ¿cierto? Principalmente, ¿no? Para poder valorar, ¿no es cierto?, la mucosa esofágica, ¿no es cierto? Si hay un daño de la mucosa, si hay una erosión, si hay lesiones al nivel, cosa que normalmente no debería darse, ¿no es cierto? Debería tener una mucosa conservada del esófago, ¿no es cierto? Pero cuando hay alteraciones, y estas se pueden poder apreciar a través del endoscopio, ¿no? También se pueden hacer pruebas como el esofagograma, ¿no es cierto? Que no es otra cosa más que una radiografía, ¿no? Del tórax para poder ver
¿no? A través de esta radiografía, ¿no? Previamente se le pide al paciente que ingiera un contraste, ¿no es cierto? Es una radiografía contrastada del esófago para poder ver, ¿no? Si hay el correcto paso del contraste hacia el estómago o si hay un reflujo, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos va a ayudar el esofagograma también, ¿no? Entre otras pruebas más especializadas, está la manometría esofágica, la videocentrillografía, ¿no es cierto?, que mide el vaciamiento gástrico, la pH-metría también, ¿no? Pero principalmente en nuestro medio está la clínica y la endoscopía para este tipo de patologías y también el esofagograma, ¿no? Las tres principales pruebas que tenemos para poder diagnosticar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y entonces cuando nosotros vamos a ver por endoscopía esa mucosa esofágica, ¿no es cierto? Normalmente, como vuelvo a repetir, la mucosa debería estar conservada, pero cuando hay alteraciones, ¿no? Ya vamos a pensar en que hay un reflujo, ¿no?, del contenido gástrico y por ende una esofagitis, ¿no? Hay una clasificación para ver los grados de esofagitis, como ven ahí en la diapositiva, ¿no? Podemos clasificar la esofagitis en 5 grados, ¿ya? El primer grado es una erupción única, vamos a ver la siguiente diapositiva, ahí nos voy a mostrar, ¿no es cierto? En las imágenes, en los cuadritos inferiores, tenemos cómo se ve la mucosa en los diferentes grados, ¿no es cierto? En el grado 1 hay lesiones únicas, ¿no? Vamos a aumentar un poco ahí, ¿no es cierto? Se puede ver la lesión única, ¿no? A nivel de la mucosa esofágica. Ya, estas lesiones pueden ser ovales o lineales. Ya, en el caso del grado 2, ya se habla de múltiples erosiones, ¿no? Se puede apreciar ahí en la diapositiva, ¿no? Sí puede, doctor. Se ve. En el grado 2 ya no solamente se trata de una erosión, sino de múltiples erosiones, ¿no? En el grado 3 ya estas erosiones abarcan toda la circunferencia, pueden ver, ¿no? Y en el grado 4, ya, estas ulceraciones ya producen una estenosis, o sea, una disminución en el lumen del esófago, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Y el grado 4, perdón, el grado 5, y es un grado más avanzado, que se denomina esófago de Barrett, ¿no? Cuando ya la mucosa está muy alterada, ¿no? Este es una complicación bastante frecuente de la enfermedad por reflujo gástrico y hay que tenerla muy en cuenta porque esta patología, el esófago de Barrett, generalmente puede progresar a un tipo de cáncer, ¿no? Es una patología precancerígena. Ya, por eso es muy importante, ¿no es cierto?, clasificar el grado de esofagitis, que es un reflujo esofágico, ¿no? Una de las causas también, ¿no? Habíamos dicho que cuando tenemos una incompetencia del esfínter esofágico inferior, es que se produce el reflujo gastroesofágico, ¿no? Una causa también importante son las hernias de hiato, ¿no? Recordemos, ya habíamos visto esta patología, no habíamos dicho que es el desplazamiento de la unión gastroesofágica hacia el tórax, ¿no es cierto? Principalmente en esa patología en la cual también se va a acompañar de un reflujo gastroesofágico, ¿no? Esta clasificación no la vimos en la anterior clase cuando hablamos de hernias, ¿no? Pero bueno mencionar que tenemos 3 tipos de hernias, ¿no? En las cuales la tipo 1 es la hernia por deslizamiento, ¿ya? Deslizamiento de la unión gastroesofágica, ¿no? Esta hernia hiatal en grado 1, es la que más frecuentemente se va a acompañar de reflujo gastroesofágico. Ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, la figura A, ¿no?
en la cual hay un desplazamiento, ¿no? Y por ende, pues el esfínter esofágico inferior pierde toda su función, ¿no es cierto? Y va a producir que el contenido gástrico esté totalmente en constante reflujo con el esófago. Entonces, una causa importante también es la hernia hiatal, pero sobre todo del grado 1 o tipo 1, porque el grado 2 y el grado 3 es otro tipo de hernias, es paraesofágica, ¿no? Es cuando hay un desplazamiento del fundus gástrico, ¿no? Como ven aquí en la imagen B, ¿no? En la cual el esfínter puede estar normalmente conservado, ¿no? Pero es el grado 1 el que principalmente se acompaña de... ¿Okay? Bien, entonces una vez diagnosticado y nuestra patología, tenemos que hacer el tratamiento, ¿no es cierto? Y esto va a depender mucho si se trata de un reflujo leve o un reflujo ya crónico, ¿no? Ya con otro tipo de sintomatología añadida, ¿no? Principalmente el tratamiento cuando se trata de un reflujo leve, ¿no es cierto? Va a ser sintomático, va a ser medicamentoso, sobre todo, ¿no? Usando lo que son los medicamentos anti-H2, ¿no es cierto? Tal vez alguno que recuerde cuáles son estos tipos de medicamentos. ¿Cuáles son los fármacos que bloquean este intercambio de hidrogeniones, sobre todo en la mucosa gástrica? Yo iba a hablar inhibidores de la bomba de protonios, que el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Claro, esos son los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Pero hay otro tipo de ¿La medicamentos, los ranitidina, Inhibidor. doctor, o no? ranitidina principalmente, ¿no? Muy bien, esa es la ranitidina, va a ser entonces el medicamento de elección para tratar los síntomas de reflujo gastroesofágico leve, ¿no? El tiempo generalmente se dice que es entre 8 y 12 semanas, para un tratamiento que puede ser largo, ¿no? Y solamente se ha visto que la efectividad, ¿no es cierto?, es del 80%, ¿no? Entonces, con medicamentos se puede hacer el tratamiento, ¿no es cierto? También, si hay persistencia, ¿no? Se puede pasar al segundo paso, que es lo que decía, ¿no? Los fármacos tipo inhibidores de la bomba de protones, principalmente, y el más usado en nuestro medio, el omeprazol, ¿no es cierto? El cual se ha visto que reduce en un 90 o 95% los síntomas del reflujo. Entre otras cosas están medidas paliativas, ¿no? Como elevar la cabecera, ¿no? Evitar ropa ajustada, ¿no? Evitar comer en la noche, disminuir de peso, les decía, porque también influencia mucho lo que es el aumento de la presión intraabdominal, ¿no es cierto? Evitar sustancias que producen gastritis como el alcohol, el café, ¿no? Bien. Pero cuando el tratamiento médico no resulta y el paciente nuevamente presenta sintomatología, tenemos que optar por el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y para este tipo de patologías tenemos lo que es la llamada cirugía antirreflujo, ¿no? Que en nuestro medio ahora se puede hacer o por la vía abierta o por la vía laparoscópica, ¿no? Generalmente hoy en día, pues la vía laparoscópica es la que más está ganando terreno, ¿no? Y entre las técnicas quirúrgicas tenemos dos principalmente, la funduplicatura de Nissen y la de Toupet, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Vamos a ver en la siguiente gráfica, ¿no? Consiste en reforzar, por decir, ¿no? Fisiológicamente, reforzar lo que es el esfínter esofágico inferior con el fundus gástrico, ¿no? Lo que se hace es, a manera grosa, ¿no? Se agarra lo que es el fundus gástrico, ¿no es cierto? Y se envuelve, por decir, como ven ahí en la figura, ¿no? Se da una vuelta a lo que es la parte del esófago intraabdominal, de tal manera que con esta acción, ¿no? Se pueda reforzar, como decía, o ayudar al esfínter esofágico inferior para que
nuevamente impida pues el reflujo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la funduplicatura de Nissen, ¿no? Cuando se hace un envoltorio con el fundus gástrico, ¿no? Ahí está, como pueden ver ahí en la diapositiva, ¿no? Y esto, el de Nissen, se dice que es una funduplicadura en 360 grados, o sea, se da una vuelta completa al esófago, ¿no? Como ven ahí en la figura, ¿no? Ahí nos explica mejor, ¿no? El fundus gástrico alrededor de la parte esa que corresponde al esófago, al esfínter inferior del esófago, ¿no? También se puede hacer este procedimiento por la vía laparoscópica, como están viendo ahí en la gráfica, ¿no? También les decía que tenemos la otra que es la funduplicadura de Toupet. La única variante es que no se le da la vuelta completa, ¿no es cierto? Se da una semi-vuelta, por decir, ¿no? Para que se entienda. Y de todas maneras, pero ambas cirugías lo que tienen, el objetivo es devolverle esa funcionalidad al esfínter esofágico inferior y de esa manera evitar los síntomas de reflujo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Les decía que dentro de las complicaciones están la esofagitis en sus diferentes grados, ¿no? La estenosis esofágica, que es producto mismo de las lesiones a nivel de la mucosa esofágica, ¿no? El esófago de Barrett, ¿no es cierto? Que es un grado ya avanzado, ¿no? Y entre otras, la patología pulmonar también puede presentar con una fibrosis pulmonar progresiva. Bien, como le decía, una complicación muy frecuente es el esófago de Barrett, ¿no? Y este es un cambio, ¿no? En el epitelio escamoso estratificado normal del esófago por uno columnar o cilíndrico, ¿no? Esto es ya, obviamente, vistos por microscopía, ¿no? La anatomía patológica, ¿no es cierto? Entonces, es un cambio total, ¿no es cierto?, de la musculatura, del epitelio, ¿no es cierto?, del esófago. ¿Ya? Descritas de 1950, ¿no? El grado de presentación del esófago de Barrett es de un 7 a 10%. Las personas que tienen reflujo gastroesofágico, dentro de un 10, de un 7 a un 10% se van a complicar con esta patología, ¿no? Y como les decía, es el estadio más avanzado, casi el más grave de lo que es la enfermedad por reflujo, ¿no? ¿No? Entonces, y endoscópicamente, ¿no? Se define como la metaplasia, ¿no? Un cambio total, la metaplasia intestinal, ¿no? De cualquier longitud o un segmento de 3 centímetros o más, ¿no? De reemplazo del epitelio esofágico por un epitelio cilíndrico, ¿no es cierto? Entonces, esa es la definición endoscópica y patológicamente de lo que es el esófago de Barrett. Bien, les decía que el esófago de Barrett, ¿no? Es un paso hacia lo que va a ser el cáncer esofágico. Entonces, de ahí su importancia. Generalmente, la displasia, ¿no? Que va a ser de bajo grado, en un 10 a 25%, los pacientes van a presentar, además de una esofagitis, una displasia de bajo grado. Solo el 10% va a llegar a una displasia de alto grado, y el 1% de estas patologías van a ir a un adenocarcinoma, ¿no? Que es por consecuencia de una esofagitis ya avanzada con
esófago de Barrett, ¿no es cierto? Entonces la secuencia va a ser metaplasia, displasia y carcinoma, ¿cierto? Bien, ¿cómo va a ser el manejo frente a esta patología? Cuando no hay displasia, ¿no? En el epitelio se puede tratar de manera medicamentosa con los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Ahí está una dosis de 30 a 60 miligramos por día. El tratamiento será por 3 meses, ¿no? Y cuando hay todavía persistencia de la sintomatología, se puede recurrir a la cirugía antes de reflujo, ¿no? Cuando hay displasia, pero esta es leve, también se usa inhibidor de la bomba de protones en dosis mayores, ¿no? Y pendientes a hacer un control con endoscopía, ¿no? Para ver si va a meritar una cirugía antirreflujo, ¿no? Pero cuando ya hay una displasia severa y una metaplasia, en estos casos se va a optar por una cirugía más radical, que en algunos casos puede ser incluso una esofagiectomía total, ¿no? La exceso de todo el esófago. Imagínense ustedes qué complicado es llegar a este punto, ¿no? Hacer una resección prácticamente de todo el esófago, ¿no? Cuando ya hay un adenocarcinoma, una metaplasia ya instaurada, ¿cierto? Bien, hasta acá alguna consulta, alguna duda. No, doctor. No, doctor. Bien, bien, en cualquier momento se me va a cortar esto. Le voy a mandar el link para seguir la clase. Ya Ok, tenemos está divertido. bien, doctor. Si lo clase, 5 minutos volvemos. Le damos una pausa, ¿ya? Ok.